Bueno, el día de hoy les voy a dar una plática sobre terapias de reemplazo renal en lesión renal aguda. Okay, estos son mis handles de Twitter. Soy Galindo Zip y tengo otro handle de Adequator App, que es una app que desarrollé que se basa prácticamente en cálculo de dosis y de algunas otras cosas en terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Entonces, no tengo ningún conflicto de interés, simplemente me apasionan estos temas y nada más. ¿Ok? Definición de la plática. Vamos a hablar de la lesión renal aguda en el contexto de un paciente críticamente enfermo. ¿Ok? No vamos a hablar de pacientes con enfermedad renal crónica terminal críticamente enfermo, ¿no? Ahorita les explico por qué. No vamos a hablar de una lesión renal aguda con necesidad de terapia de reemplazo renal, pero no críticamente enfermo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que les voy a decir en esta plática podrían no aplicar para estos dos grupos en particular, ¿no? Si la mayoría son nefrólogos, residentes de nefrología, etcétera, pues saben que pues una paciente lúpica puede llegar con una lesión renal aguda y requerir terapia de reemplazo renal, pero eso no significa que es en el contexto de estar en una terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, la plática que les voy a dar ahorita es lesión renal aguda en terapia intensiva y pacientes críticamente enfermos. Y todo lo que vamos a ver, voy a tratar de que sea lo más práctico posible, ¿no? No tanto indagar en tantos conceptos ni nada, sino que sea práctico. ¿Ok? Entonces, bueno, la lesión renal aguda en pacientes en terapia intensiva tiene una alta mortalidad. Se reporta desde el 15 hasta el 30%. Ahora, si esa lesión renal aguda en terapia intensiva requiere de terapia de reemplazo renal, se encuentra una mortalidad de hasta el 70%. Y cada vez va en aumento, esto por muchos factores. Parece ser que pues hay comorbilidades más, hay gente con más comorbilidades, pacientes más añosos, etc. Entonces, si se dan cuenta, la lesión renal aguda que requiere terapia de reemplazo renal en el contexto de un paciente críticamente enfermo es prácticamente mortal. ¿Okay? Entonces, ¿qué factores están asociados a la mortalidad? Este estudio hicieron una regresión logística sobre muchos pacientes con lesión renal aguda que requerían terapia de reemplazo renal y estos fueron los factores que encontraron que daban más mortalidad. La edad, sepsis, SIRA, falla hepática, trombocitopenia, BUN por arriba de cada 10 subía un poco el riesgo y creatininas bajas. Entonces, si se dan cuenta, en realidad no tiene nada que ver con causas o con cosas que sean de la lesión renal aguda. O sea, son prácticamente factores que están asociados a mortalidad. Simplemente nos muestra que los pacientes con enfermedad, con lesión renal aguda en terapia intensiva están muy, muy graves. ¿Ok? Esta imagen está muy bonita de este artículo. Si ustedes se dan cuenta, este lado es la supervivencia de los pacientes. De este lado es el score de Apache. Y estos son pacientes, ¿no? Si son no oligúricos o ligúricos, los dos tienen lesión renal aguda. Y si ustedes se dan cuenta, la mortalidad o bueno, la supervivencia o la sobrevida es menor en pacientes oligúricos con apaches, digamos, bajos a moderados, ¿no? Mucho más en pacientes, es mucho más la sobrevida en pacientes no oligúricos. Pero cuando llegamos aquí a un punto en donde el score de Apache empieza a ser más importante, se dan cuenta que la sobrevida empieza a caer de manera drástica. ¿Okay? Estés oligúrico o no estés oligúrico, y los pacientes empiezan a morir aquí, ¿no? Entonces, justo en esta parte es donde los pacientes empiezan o cuando detectamos pacientes con lesión renal aguda, ¿no? Y pues bueno, aquí la pregunta pues es, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿la lesión renal aguda es la causante de la mortalidad o la mortalidad, las causas multifactoriales que causan la lesión renal aguda pues llevan a la lesión renal aguda? Entonces, cuando vemos un paciente con lesión renal aguda, prácticamente estamos viendo un paciente sumamente grave, con muchas probabilidades de fallecer. ¿Okay?
Entonces, hay que considerar esto. A veces atribuimos a la lesión renal aguda el que el paciente se va a morir, ¿no? Yo lo veo más bien como una ventana. Te avisa que el paciente está muy enfermo, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto no es parte del tema, pero es importante que lo entendamos. ¿Qué hay que hacer como nefrólogos, como intensivistas, como lo que sea que hagan? Pues evitar la lesión renal aguda, obviamente, ¿no? Detectarla, ya que está detectarla, diagnosticar el porqué y tratar la causa de manera dirigida. No nada más echarle agua o hacer, sino que buscar específicamente qué es lo que le está pasando a ese riñón y saber por qué le está pasando, porque eso probablemente va a hacer que encuentres otras cosas y que tu paciente tenga mejores desenlaces. Finalmente, tienes dos opciones. ¿Vas a triunfar en todo esto o vas a fracasar? ¿Ok? Y pues bueno, si fracasas en todo esto, pues bueno, vas a tener que utilizar una terapia de reemplazo renal, ¿no? Y pues de eso se va a tratar esta plática. Entonces, si se dan cuenta, pues es una plática prácticamente del fracaso, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en esa parte, pues vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿ok? La terapia de reemplazo renal, yo le pongo aquí, es el fracaso del nefrólogo, porque yo soy nefrólogo. Pero si eres intensivista, si eres internista, si eres cualquier otra cosa y un paciente a tu cuidado te hace lesión renal aguda y esa lesión renal aguda acaba necesitando terapia de reemplazo renal, es muy probablemente que hayas fracasado y se te hayan pasado muchas cosas en el camino de ese tratamiento. ¿Okay? Entonces, esto tiene que quedar muy claro. Los pacientes críticamente enfermos se mueren más con lesión renal aguda y se mueren casi todos los que hacen lesión renal aguda que requieren terapia de reemplazo renal. Entonces, bueno, un poquito de conceptos. Terapia de reemplazo renal es lo que conocemos y esta palabra viene pues de todos los pacientes crónicos que tenemos en terapia de reemplazo renal, en hemodiálisis crónica, en diálisis peritoneal, en todas estas modalidades, ¿no? Se aplica la lesión renal aguda y pues bueno, entra otro concepto importante como la terapia de soporte renal, ¿no? Entonces aquí hay estos triángulos, si ustedes se dan cuenta, el desenlace y hay homeostasis. Como esa homeostasis se va perdiendo, llega a la homeostasis, se pierde por completo y empieza a haber disfunción orgánica, ¿no? Entonces, normalmente cuando hay disfunción orgánica, los órganos no funcionan, especialmente el riñón, pues la terapia de reemplazo renal puede ser como el concepto apropiado, ¿no? Pero puede haber una parte en donde probablemente a lo mejor tu paciente no tiene una disfunción orgánica suficiente, pero su capacidad no está siendo suficiente para cumplir o para mantener la homeostasis del cuerpo y necesitarás darle algo de soporte, ¿no? Entonces, normalmente en lesión renal aguda podemos hablar principalmente de terapia de soporte. Y si ustedes usan esta palabra, soporte renal, probablemente describan mucho mejor lo que están haciendo. Como ahorita vamos a ver, el soporte es lo único que vamos a hacer. No vamos a hacer otra cosa que soportar al paciente en lo que se cura o en lo que se muere. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Con qué modalidad? O sea, ¿qué vamos a usar? Terapias lentas, hemodiálisis convencional, diálisis peritoneal, etcétera. ¿Qué mecanismos de transporte? ¿No? Vamos a usar difusión, vamos a usar convección, vamos a usar difusión y convección, vamos a usar 50-50, 70-30, o sea, ¿no? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento vamos a iniciar? ¿En qué momento tú dices, ya fracasé, vamos a iniciar terapia de reemplazo renal? Y bueno, ¿con qué dosis? ¿Qué es lo que vamos a dosificar? ¿Qué es lo que vamos a medir? Y pues vamos a ver si todo esto tiene algo de relevancia o no. Entonces, modalidades, terapia de reemplazo renal continua, hemodiálisis intermitente, terapias híbridas y diálisis peritoneal. Les pido una disculpa enorme. Esta es la última vez que voy a mencionar la diálisis peritoneal, pero pues tengo cero experiencia usando diálisis peritoneal en el contexto de terapia intensiva y de lesión renal aguda en este contexto, entonces no me siento ni preparado ni con la obligación con la confianza de darles esta información. Entonces, pero sepan que es una opción viable, especialmente en lugares en donde tienen experiencia poniendo catéteres percutáneos
Y hay gente que lo hace y que tiene desenlaces bastante buenos y bastante similares a otras terapias, incluso mejores que otras terapias. Entonces, que no la vaya a mencionar es simplemente ignorancia y no es otra cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué dice Cadigo? Dice que usemos tanto intermitentes, que usemos continuas de manera complementaria, ¿no? Dice que usemos terapias continuas cuando nuestro paciente está hemodinámicamente inestable. Eso puede ser, tiene colgada una infusión de aminas o tiene 3 vasopresores y están a dosis máximas, ¿no? No sé, eso puede ser muy variable esa definición. Y también sugieren que uses terapias continuas en vez de intermitentes cuando existe alguna evidencia de daño cerebral o de edema generalizado. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué tenemos de evidencia sobre las modalidades? Entonces aquí es donde, bueno, estas son las modalidades intermitentes, todas estas, continuas y híbridas. Ahorita son mucho más híbridas que estas, pero ahorita vamos a ver cada una de ellas. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ustedes me dicen, no, pues es que yo tengo mi Prisma ahí en mi hospital y lo quiero usar y me emociona mucho y todo, pero bueno. Y otros en otro hospital dicen, no, pues yo no tengo Prisma, yo lo que tengo son máquinas de hemodiálisis convencional y pues tenemos pacientes en terapia intensiva y nos hacen interconsultas por esos pacientes. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Estos son estudios, esto es un artículo que resume todas estas cosas. Y son estudios que comparan terapias intermitentes contra terapias continuas, ¿ok? Y valoran la mortalidad que tuvieron, ¿no? Entonces se dan cuenta, incluso en este artículo de Mehta, Ravindra Mehta es uno de los mayores exponentes de CRRT en el mundo, y incluso en su estudio se ve que hay un poquito más de mortalidad, sin diferencia estadísticamente significativa, pero hay mucho más mortalidad en CRRT que en intermitentes, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, bueno, por estos estudios, no parece ser que usar una sobre otra en pacientes hospitalizados mejore la mortalidad, ¿ok? Luego, bueno, dicen, bueno, está bien, entonces, ¿qué me dices de las terapias híbridas, no? Las terapias como el SLED, pues, la hemodiafiltración acelerada, etcétera, ¿no? Y pues bueno, este es un estudio de metaanálisis. Aquí se estudian los estudios observacionales y estos los estudios clínicos aleatorizados. Y en realidad no existe ningún beneficio sobre usar terapias lentas sobre híbridas, especialmente en mortalidad, que es finalmente lo que quisiéramos mejorar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya, punto y aparte. Mecanismo de transporte, convección, difusión, convección y difusión. Bueno, este es un tema que si alguna vez han leído o ido a clases de terapias continuas, pues es algo que puede llegar a ser muy bonito a la hora de que lo explican y todo esto, pero pues vamos a ver realmente qué es, ¿ok? Bueno, ya sabemos todo esto, ¿no? Las moléculas pequeñas son de cierto tamaño, las moléculas medianas y hay moléculas más grandes, ¿no? La teoría sobre que es una hemodiálisis convencional por difusión utiliza y primordialmente saca moléculas de pequeño tamaño y terapias con cribados más altos y usando convección principalmente como el mecanismo de transporte, potencialmente tiene el beneficio de remover sustancias más grandes, ¿no? Entonces, cuando estamos acostumbrados en una unidad crónica a dar hemodiálisis casi a todos, si tenemos suerte, por ahí vamos a tener una máquina de hemodiafiltración o varias, o incluso tener filtros que hacen backfiltration. Todo eso, pues bueno, vamos a poder utilizar esto. Y en pacientes crónicos, pues creo que hay evidencia suficiente para sustentar el utilizar convección como una de las medidas a largo plazo que van a mejorar desenlaces, ¿ok? Pero recuerden, no estamos hablando de pacientes crónicos ni desenlaces a muy largo plazo, porque estos pacientes son agudos y pues la mayoría se mueren.
Entonces, pues bueno, la difusión no les tengo que explicar a ustedes qué es. Nada más quise poner estas porque me costaron trabajo cuando las hice y están bonitas. Entonces, ahí están, moléculas de tamaño chiquito, mediano, una membrana semipermeable, un flujo contra flujo. Y pues bueno, hay transporte de moléculas pequeñas principalmente y una que otra por ahí molécula de tamaño mediano, ¿no? La convección, membrana semipermeable, las mismas moléculas. Y pues bueno, por una presión hidrostática te llevas agua y junto con ello te llevas moléculas de tamaño pequeño y al ser convectivo y no depender de su posición y de su movimiento, las moléculas de tamaño mediano también logran pasar, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, pues uno diría, bueno, entonces vamos a remover todas estas cosas, ¿no? Que están horribles y que seguramente tienen algo que ver con la mortalidad. Entonces, pues obviamente todo mundo y mucha gente y a lo largo de los años se han estudiado y se han realizado terapias a base de convección con el objetivo de remover estas sustancias, ¿ok? Con el objetivo de ver desenlaces, ¿ok? Ver mejores desenlaces en los pacientes. Entonces, miren, yo cuando vi esta imagen, que me quedó muy claro y quisiera compartírselas, este es un artículo viejito, pero es un experimento muy sencillo, es un filtro M100, son terapias de reemplazo continuo, es una membrana M100, es raro encontrarla esa membrana ahorita ya, pero bueno, esto está valorando convección y esto está valorando difusión, es decir, una CBB HD y esto es una CBB H, ¿ok? Ahora, todas estas son efluente, urea, creatinina, ácido úrico y fósforo, ¿ok? Entonces, ni se pueden ver porque todas están juntas, ¿ok? Entonces, aquí de este lado tenemos la cantidad de efluente que se está produciendo, ¿ok? Que produce la máquina. Vamos a decir, para términos sencillos, que este efluente equivale directamente a la depuración de estas moléculas, ¿ok? En este caso, que es lineal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son las depuraciones que está recibiendo y este es el número de efluente que está teniendo. Entonces, las moléculas de tamaño pequeño, fósforo, creatinina, urea, todo, tienen la misma comportamiento que el efluente. ¿Ok? Es decir, se extraen de manera continua y sin ningún problema. A 500 mililitros hora tienes una depuración de esto. ¿Ok? A 1500 tienes una depuración de 25, etcétera. Ahora, si ustedes se van a difusión, pues van a ver un poquito diferente la curva, especialmente a flujos muy altos. Eso tiene que ver con algo que se llama fracción de flujo, pero que ahorita no vamos a hablar, que es el concepto por el que aumentar el flujo de efluente en una terapia continua podría reducir un poquito la eficiencia utilizando difusión, pero si se dan cuenta, pues solutos de tamaño pequeño, no hay diferencia alguna en lo que yo haga. Entonces, esto es el primer concepto que quiero que quede claro. He oído y he escuchado a veces que dicen, no, pues es que hay que ponerle, a este paciente hay que ponerle difusión porque tiene acidosis y porque tiene hipercalemia, ¿ok? Y tenemos que optimizar la diálisis, ¿no? Y aquí la frase es, no existe molécula pequeña que se le resista a la convección. Es decir, la convección y la difusión, cuando hablamos de moléculas pequeñas, son exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, fíjense esto es la beta-2 microglobulina. La beta-2 microglobulina es una molécula de tamaño mediano. Es como la referente de las moléculas de tamaño mediano. Y vean su depuración. Si yo le doy 1500 de mililitros hora de efluente, yo voy a tener una saturación de efluente más o menos del 43%, que va a hacer que mi depuración sea aproximadamente pues, del 10, 12 de 12, ¿ok? Ahora, ustedes vénganse para difusión y tenemos 1500 igual y nos vamos con la beta-2 microglobulina y pues si se dan cuenta, también tenemos una depuración muy similar a eso, ¿ok? Ahora, la curva en convección empieza a mejorar conforme aumentas los volúmenes de convección. Y por el contrario,
En difusión, cuando aumentas los volúmenes de difusión, pues se aplana la curva y ya no hay mucho más beneficio. Entonces, esto es el beneficio de usar convección. Primero que nada, si vas a usar convección, hay que usar volúmenes altos para que esa convección sea efectiva. Y dos, si se dan cuenta, tampoco es que la difusión no quita moléculas de tamaño mediano. Ese es un error. A veces dicen, no, no remueves moléculas de tamaño mediano con difusión. Claro que remueves moléculas de tamaño mediano. Entonces, esta imagen nunca se les olvide. No existen moléculas pequeñas que se resistan a la convección. Las moléculas de tamaño mediano también se remueven por difusión. Y la convección, la remoción por convección va a depender principalmente del volumen que hagas de convección. Entonces, si vas a hacer convección porque quieres, no sé por qué lo harías, pero si lo vas a hacer, hazlo con volúmenes altos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿les va mejor con convección o difusión? Pues no. Aquí está un metaanálisis comparando dos estrategias, convección contra difusión, y en desenlaces no hay resultados realmente positivos, ¿ok? Y no solo eso, sino que parece ser que cuando los médicos usan convección, el filtro dura mucho menos, ¿ok? Entonces, no solamente no tiene buenos desenlaces, sino que te arruina tus circuitos. Y ahorita vamos a ver que en terapias lentas no te puede pasar, no puede haber algo peor que se te arruinen tus circuitos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, dosis. La dosis es recomendada por CADIGO, 20 a 25 mililitros kilo hora, o si estás usando terapias intermitentes, pues un KTB semanal de 3.9. ¿Ok? Dosis alta, dosis estándar, pues es la pregunta, esas son las recomendaciones de CADIGO. Ahora vamos a ver esto. Esto, les aviso, esto de KTB 3.9 es un error, no sé si alguien se equivocó o si alguien lo hizo adrede, pero vamos a ver más o menos. ¿De dónde salen los 20 a 25 mililitros kilo hora? Pues bueno, salen de las personas que inventaron las terapias continuas, que prácticamente utilizaban un filtro con un tubito de fluente que estaba por acá, una arteria, la arteria entraba con la bomba de la presión arterial, con el corazón, y salía del otro lado después de haber hecho hemofiltración aquí, de haber hecho algo de ultrafiltrado, por la pura presión transmembrana que se creaba con la presión del paciente y el diámetro de las líneas, de los tubos, lograba hacer algo de ultrafiltrado y regresaba por una venosa. Entonces esto se llamaba CABH, ¿ok? Era una hemofiltración continua arteriovenosa, ¿ok? Por eso ahorita todas se llaman venovenosas, porque ya no usamos esto, usamos bombas, usamos máquinas y usamos catéteres que sacan y meten sangre. Entonces, cuando se inventaron las terapias continuas eran así, y ellos describieron que, aquí les voy a, perdón, decían que la depuración de creatinina, la depuración de urea, más o menos entre 14.8 y 22 mililitros minuto era suficiente para encontrar un estado estable y una concentración de urea constante de 22 milimoles litros. Es decir, ellos conectaban a los pacientes a esto y lograban tenerlos con una depuración de urea de 14 a 22 mililitros minuto, y con eso lograban que los pacientes altamente catabólicos estuvieran con un boom más o menos entre 22. Y este es otro artículo en el que ellos dicen que 40 litros de líquido producido de esta parte era suficiente para mantener a los pacientes con unos solutos y electrolitos adecuados, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, es que sale, si ustedes hacen los cálculos sobre estos números, más o menos a un peso estándar les va a salir entre 20 y 25 mililitros kilo hora, ¿ok? ¿De dónde sale el KTB semanal? 3.9. Bueno, ¿qué es un KTB semanal? Voy a tratar de ser breve con esto, aunque nunca soy breve con esto, pero bueno, el KTB semanal es una depuración continua equivalente, y para lo que sirve es para medir depuración de manera continua y equivalente, es decir, para comparar terapias. Si yo quisiera comparar tres terapias a la semana contra la DP, por ejemplo, que es diario,
y por las noches y con más horas, bueno, pues yo tendría que saber cuánto depuré. Si esa depuración yo la repartiera durante toda la semana, ¿cuánto sería equivalente a cuánto depura una diálisis peritoneal, por ejemplo, todas las noches, ¿no? Entonces, estas KTVs semanales o estándar KTVs para eso se usan, para comparar terapias, ¿ok? Entonces, es útil para comparar terapias intermitentes con terapias continuas. ¿Cómo medimos una depuración continua aportada por una terapia intermitente? Como cualquier depuración. Si hay que hacer un cálculo de una depuración, hay que multiplicar la concentración de la sustancia en el efluente, ya sea orina, efluente o dializante usado, por el volumen de ese efluente. Eso también se va a estar representado como una G, o va a ser equivalente a la G, a la generación de esa sustancia, y va a ser dividido entre la concentración del promedio de la sustancia en el origen. Es decir, si nos hacen una depuración de creatinina, espero que nadie la haga por ningún motivo, pues te toman una creatinina y esa creatinina pues en teoría está estable porque tu riñón la está manteniendo estable. Entonces si te sale con 0.9 o con 2 de creatinina, pues este valor en la sangre va a ser adecuado. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes terapias intermitentes? Por ejemplo, un paciente que va lunes, miércoles y viernes a sus terapias, pues no tiene, definitivamente tú no puedes encontrar la concentración promedio de la sustancia en el origen. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan una terapia de un KTV de cada uno de 1.2 a los pacientes, vas a tener un paciente con un volumen de distribución de 33 litros. Y pues bueno, ¿cuál es mi G? Pues mi G va a ser qué es lo que yo voy a utilizar como G. ¿Y qué es lo que yo voy a utilizar como algo promedio? Como yo no puedo calcular cuánto fue en promedio, pues bueno, dijeron, vamos a calcular toda el área bajo la curva de esta sierra, ¿ok? Y eso se llama el área bajo la curva de la sierra, el TAC, ¿ok? Entonces digamos, G entre TAC te da 11 mililitros minuto, eso da 110 litros porque son todos los días. 110 litros entre 33 te da 3.3, ¿no? Entonces, si ustedes literal multiplican, o bueno, más bien suman, perdón, si ustedes suman 1.2 más 1.2 más 1.2, te da algo muy similar a esto, ¿no? Y eso es lo que me temo que hizo Cadigo, que sumó los single pool KTVs y por eso dio esa recomendación, pero el KTV estándar no es una suma de los KTVs single pool. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es sacar un promedio de estos y es mucho más efectivo, ¿ok? Entonces, tenemos la G y el boom promedio, es decir, este boom alto, boom alto, boom alto y boom alto, y sacamos un promedio y con eso tenemos esta parte de aquí, este denominador. ¿Ok? Eso es mucho menos, nos da 70 litros a la semana y lo dividimos entre el volumen de distribución y nos da 2.1. Entonces, Cadigo, si lo que hizo fue extrapolar lo que se hace de manera crónica en agudo, no sé si esté correcto, no sé si tenga validez, no sé si sirva de algo saber esto, pero bueno, es la recomendación y probablemente esté mal, no sea 3.3, sino sea algo cercano a 2.1, ¿no? Yo no les recomendaría que estuvieran calculando el estándar KTV de una terapia intermitente en pacientes con terapia intensiva, pero pues bueno, es lo que hay y es interesante saber que probablemente la recomendación está equivocada. ¿Ok? Bueno, esto sobre dosis. Creo que este tema ya está superado, así como el del tiempo ya se superó hace 2 semanas, espero. Esto también ya se superó, es decir, dar dosis altas de efluente contra dosis estándar. Acuérdense que esta dosis estándar, la primera recomendada por Ronco, cuando él inició y dijo que iba a ser la dosis estándar, prácticamente se está basando en los estudios esos viejitos de los 80s y de los 90s, en donde dicen que 20 mililitros kilo hora es el efluente necesario para mantener a un paciente con control de solutos. Entonces, eso es, el 20 a 25 mililitros kilo hora no es más que eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a darles más dosis, a ver si jalan o si les va mejor. Y bueno, ¿les va mejor? Pues la verdad es que no. ¿Ok? No les va mejor. Ya se hicieron estudios clínicos aleatorizados, multicéntricos, con dosis estándar versus dosis altas y no se encontró nada. Incluso hicieron estudios
con dosis altas versus dosis relativamente bajas y tampoco hubo diferencia en sobrevida. ¿Okay? Entonces, punto y aparte con la dosis. ¿Okay? ¿Cuándo? Tempranamente o con indicación tradicional, ¿no? Hasta eso aquí, Inca, digo, la verdad es que la recomendación, si ustedes se dan cuenta, es bastante lo que va a quedar. Hay que usar la terapia de reemplazo renal cuando hay indicación, prácticamente. ¿Ok? Y punto. Esta tablita la hizo Werner Venegas, que también fue interno ahí del NSMC y pues le quedó muy bien. Y pues bueno, prácticamente dice todo esto de los clinical trials sobre temprano contra tardío. Prácticamente Elaine fue el único que encontró mejor mortalidad en pacientes en los que se inició muy, muy temprano la terapia de reemplazo renal, pero tiene muchos bemoles este estudio y pues bueno, ahorita tampoco vamos a adentrarnos en esto porque en realidad hace 2 semanas salió este artículo en donde creo que ya le estamos dando vuelta a la página y pues bueno, ya esperemos que ya empecemos a investigar otras cosas y indiquemos la terapia de reemplazo renal cuando le toca, no cuando antes, no después, sino cuando al paciente le toca y personalizando la terapia. ¿Ok? Entonces, este es un análisis de todo lo que acabamos de ver. Lesión renal aguda y necesidad de terapia de reemplazo renal. Vamos a decir hipercalemia, acidosis grave, sobrecarga, que para mí son como las cosas que me llevarían a indicar una terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces digo, bueno, tiene una mortalidad del 70%, le voy a dar terapia continua, le voy a dar híbridas o le voy a dar intermitente, pues ¿qué va a pasar? No importa lo que yo le dé, va a tener la misma mortalidad, ya lo vimos. Le voy a dar dosis alta, le voy a dar dosis estándar, voy a tener la misma mortalidad. Le voy a dar convección, le voy a dar difusión, voy a tener la misma mortalidad. Le voy a dar temprano, le voy a dar tardío, le voy a dar con tiempo, voy a tener la misma mortalidad. ¿Ok? Entonces, esta imagen grábensela y vean cómo prácticamente lo que está diciendo es, no importa cómo la hagas, tu terapia de reemplazo renal, no importa de qué manera, no importa qué ciencia le eches, no importa qué máquina tengas, no importa qué recursos tengas, la forma en la que haces la terapia de reemplazo renal no va a tener un solo impacto sobre la mortalidad del paciente. Pero bueno, vamos a hacer tampoco podemos decir, bueno, pues no le damos terapia de reemplazo renal. Entonces, yo hice este estudio, aquí en esta diapositiva, obviamente este estudio no existe, en donde la mortalidad es igual al 70%, el tratamiento principal es la causa del estado crítico y la lesión renal aguda, es decir, si es sepsis, pues la sepsis, si es sangrado, pues el sangrado, si es lo que sea, ese es el tratamiento. Y pues a un grupo le di terapia de reemplazo renal y al otro grupo no le di terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Y todos necesitaban, ¿eh? Todos tenían hipercalemias, acidosis graves y sobrecargas. Pues, ¿qué pasa? Pues, obviamente, si le doy terapia de reemplazo renal, tengo mortalidad del 70%. Y en mi estudio falso, resultó que la mortalidad en no darles terapia de reemplazo renal fue del 98%. Y eso yo me lo imagino, en realidad no lo sé. Y a lo mejor es del 100 o a lo mejor es de menos, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿por qué damos terapia de reemplazo renal? Pues damos terapia de reemplazo renal por ese 30% que podíamos salvar, ¿no? Y que si damos un tratamiento de la causa del estado crítico y lesión renal aguda, dando terapia de reemplazo renal, vamos a darle tiempo a que esto, que es lo que realmente importa, se solucione. Si eso se soluciona y esto no mató al paciente, bueno, pues entonces tú lograste salvar a ese 30%, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo y qué es lo que esperan de lo que van a hacer, ¿ok? Entonces, objetivos. Todos los esfuerzos empleados en una terapia de reemplazo renal deben ser dirigidos a control de solutos y volumen, mantener estabilidad hemodinámica y adaptar las herramientas disponibles para estos 2 objetivos. Es decir, tú debes de pensar en que tu paciente no tenga hipercalemia, que tu paciente no tenga un desorden ácido-base y que no tenga sobrecarga de volumen, ¿ok? Con eso, el conectarlo a una máquina, sacarle sangre y todo eso, debes de mantener una estabilidad hemodinámica dentro de lo que cabe. Y si tienes herramientas diferentes en diferentes lugares, debes de adaptar esas herramientas para que estos 2 objetivos se logren.
¿Ok? Ese es el objetivo de dar una terapia de reemplazo renal en pacientes críticamente enfermos. ¿Ok? Control de solutos y volumen, pues bueno, no voy a hablar de cada uno de ellos, solo voy a hablar de nutrición, ácido base, potasio, otros electrolitos y volumen. Todos son nefrólogos y todo eso, creo que es bastante lógico, o sea, hay que corregir el ácido base, la diálisis da bicarbonato, remueve potasio, quita fósforo, etcétera, ultrafiltramos volumen, ¿ok? Pero lo que quiero yo hablarles un poquito es de nutrición, y yo le digo nutrición al BUN, pues, ¿ok? Porque para mí es como si fuera un soluto y es como si fuera un control de solutos, porque es el boom, que normalmente antes lo usábamos incluso como corte para iniciar terapia de reemplazo renal o para una meta de la terapia de reemplazo renal, pero va más allá. Entonces el boom o el nitrógeno ureico se acumula por, primero que nada, si tienes una lesión renal aguda y tu riñón está algo vivo, va a reabsorber urea, ¿no? Y eso va a elevarte el boom. Si tu tasa de filtrado glomerular se disminuye, pues obviamente tu boom va a subir, ¿ok? Y eso es importante porque estas dos cosas que están en negro van a representar, pues, el daño de renal, ¿no? Especialmente la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Este boom va a estar representado, si fuera solo por disminución de la tasa de filtrado glomerular, como es en los urémicos crónicos que te llegan ahí, que nunca se quisieron dializar y que llegan con 250 de boom. Bueno, esa disminución de la tasa de filtrado glomerular creó ese boom elevado y pues representa toxinas urémicas y representa uremia como tal y todas las complicaciones asociadas a la uremia. Si tu boom está representado por reabsorción tubular, pues a lo mejor es lo que coloquialmente se conoce como el boom del bueno, y más bien te está hablando de que hay un riñón sano. El riñón está respondiendo ante un estímulo y está reabsorbiendo boom activamente con el objetivo de retener volumen, ¿ok? Y finalmente, pues esto es muy importante. Si tú tienes boom alto, podría ser porque tienes catabolismo. Ese catabolismo y una disminución de la tasa de filtrado glomerular hacen que el balance nitrogenado quede positivo. Y aparte, si tú eres un buen médico y estás dándole de comer a tus pacientes, probablemente también ese aporte de proteínas asociado a una disminución de la tasa de filtrado glomerular te van a llevar a una elevación del boom. Entonces, el boom sirve para monitorizar tanto la nutrición como la desnutrición o la sarcopenia que podría tener un paciente, ¿ok? Entonces, yo en lo personal trato de ignorar el boom como un representante urémico y como un malvado que hay que limpiar y que hay que bajar, sino más bien me gusta, especialmente en pacientes en terapia intensiva, ver el boom, cómo se comporta en relación a mi terapia de reemplazo renal, con el objetivo de ver si mi paciente le estoy dando el suficiente aporte de proteínas y si ese aporte de proteínas es suficiente para lo que yo le estoy sacando con la terapia y para lo que él está perdiendo por su enfermedad de base. ¿Ok? Entonces, esa parte es la que yo le daría la importancia al boom. Entonces, por ejemplo, un riñón, pues 90 mililitros minuto, tienes un boom de 11, creatinina de 0.6, ¿no? Una terapia intermitente, más o menos entre 200 300 mililitros minuto de aclaramiento, y pues esto hace como una sierra porque pues la haces, la suspendes y tienes un pico porque dejas de remover, pero se sigue acumulando, y pues bueno, la pendiente de esta curva, la gravedad la velocidad de esta curva, pues va a depender de todo esto que acabamos de ver, especialmente si estás en un paciente con en terapia intensiva y críticamente enfermo, ¿no? Y pues bueno, va a tener esta forma de curvas. Ahora, una terapia continua, pues se va a tardar mucho más en llegar a un estado que conocemos como steady state o estado basal, en el que prácticamente llegas a un punto similar a un riñón en donde la producción, la retención, producción y acumulación de nitrógeno es equivalente a la remoción de nitrógeno, ¿no? Y eso sería lo ideal cuando estás dando terapias. Esto no se logra hasta después de unas 48 horas de terapia y si estás dándole de comer a tu paciente. Si no le das de comer, pues ni de chiste vas a lograr eso, ¿no? Este es un caso real que tuve.
Esto nada más para que les digo más o menos cómo está. Estos son los días de terapia. Estos son los miligramos decilitros del BUN. El azul es el BUN. Estos son los mililitros kilohora de la dosis que les estaba dando. Yo les mido siempre dosis prescrita y dosis entregada. Y en estos días no usé citrato y en estos días usé citrato. ¿Ok? Entonces, aquí está la dieta que estaba recibiendo el paciente en proteínas, 1.2 gramos kilo día. Hizo lesión renal aguda y se empezó a acumular el BUN. El BUN empezó a tener un balance nitrogenado positivo. ¿Ok? Se le inició la terapia de reemplazo renal y con una dosis prescrita de 30 y una dosis entregada entre 25 y 27 mililitros kilo hora, empecé a tener por los primeros días un balance nitrogenado franco negativo. Aquí está, esto es el balance nitrogenado, se empezó a tener negativo y empezó a tener algo similar a lo que yo les enseñaba de este lado, que es el estado estable o el steady state, ¿ok? Entonces empecé a tener un balance nitrogenado entre negativo poquito y positivo. Después tuvimos aquí muchos problemas con el circuito, se perdió el circuito, perdimos dosis entregada y obviamente mi balance nitrogenado se descompuso y tuvimos que cambiar la estrategia por el bendito citrato y mi circuito se mantuvo, incluso bajamos la dosis prescrita sin ningún problema porque nuestro objetivo era mantener un estado estable. Y esta dosis, a pesar de ser una dosis pues que estaba alta, la bajamos a 20, entregando 15 nada más, y con eso logramos tener un estado estable sin bajarle el aporte de proteínas. Entonces, esto es a lo que yo me refiero cuando les digo que el control de solutos, nutrición, ¿ok? Es prácticamente es decirles el BUN, ¿no? Monitoricen el BUN, pero monitorícenlo de esta forma, no lo piensen como una toxina urémica, ¿no? Como tradicionalmente lo vemos así, de, está muy alto el BUN, ¿no? Y que los intensivistas no le echen la culpa al BUN de que sus pacientes posparo no despiertan, ¿no? Y bueno, vamos a hablar. Las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos? Pues tenemos prácticamente máquinas de terapias continuas y máquinas de terapia intermitente, unas viejitas. Yo uso estas máquinas ahí en el Hospital General. Yo nunca he manejado una de estas, pero me han contado que están muy bonitas. He usado esto y ojalá en México tuviéramos algún día una Next Stage y pudiéramos ser un poquito más sencillos, simplificados y las terapias continuas fueran más fáciles de hacer. Y obviamente la diálisis peritoneal, pero como les dije, ténganla ahí. Hay gente que tiene mucho más experiencia en eso que yo y no me siento capaz de hablar sobre eso, ¿no? Entonces, esto les repito, la depuración, concentración de una sustancia en el efluente, entre concentración de sustancia en el origen por el volumen de efluente, nos da depuración. Okay. Estos tres conceptos es bien importante que los entiendan y que los conozcan, porque a partir de eso es como deben de conocer sus herramientas. Ustedes deben de conocer las herramientas que tienen y poderlas adaptar a lo que ustedes quieren. Entonces, eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es la depuración por unidad de tiempo. Prácticamente los mililitros minuto que logras depurar de una sustancia. En este caso, siempre vamos a hablar de moléculas pequeñas y la que usamos es el BUN o la urea. ¿Ok? Ahora, intensidad. ¿Cuánto tiempo le diste de esta eficiencia? Es decir, le diste 3 horas, le diste 4 horas a 200 mililitros minuto, pues le diste 200 mililitros minuto por 240 minutos, ¿ok? Esa es tu intensidad, ¿ok? Y la eficacia es la combinación de la eficiencia y la intensidad que van a llevar a tu objetivo. Si tu objetivo era bajarle el potasio, pues tú tienes que mezclar una eficiencia y tienes que mezclar una intensidad para lograr ese objetivo. Esa mezcla de estas dos para lograr tu objetivo en particular se llama eficacia, ¿ok? Entonces, acuérdense, por favor, eficiencia e intensidad, y con eso vamos a entender muy bien qué es lo que puede hacer cada una de mis terapias y cómo las puedo combinar. Este es un ejemplo de eficiencia. Tenemos bolitas. Entonces, este es un vaso sanguíneo. Digamos que es el espacio extravascular. Y tenemos bolitas y queremos depurar bolitas, ¿no? Entonces, esta terapia, este es un catéter y aquí hay una máquina o lo que sea.
y esta terapia te va a depurar, te va a dar una eficiencia de 6 bolitas por hora, ¿no? Entonces, se van 6 bolitas y depura 6 bolitas. Y le vamos a dar una intensidad de 2 horas. Entonces, le dimos una intensidad de 2 horas, pero pues ya no quedan 6 bolitas aquí. En ese tiempo logra redistribuirse una bolita y pues bueno, ahora tenemos 3 bolitas y le damos una segunda hora, ¿ok? Obviamente esa segunda hora ya no es tan eficiente como la primera hora, a pesar de que mi eficiencia sigue intacta, ¿ok? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues tuvimos un producto de eficiencia por intensidad de 8 bolitas. O sea, logramos sacarle a este paciente 8 bolitas en 2 horas con 6 bolitas hora de eficiencia, ¿ok? No logramos hacer una redistribución apropiada y espero yo en las próximas horas que todas estas sustancias que no estaban en el compartimento intravascular vayan a regresar. Algo como lo que vemos todos los días en las unidades de hemodiálisis con los pacientes que tienen hiperfosfatemia. Tú les salen con fosfatos o con fósforos bajos, si les tomas luego, salen así con bajitos, pero si tú le tomas un fósforo a las 6, 8 horas, está en niveles incluso más altos, ¿no? O sea, todo esto se regresa al intravascular. Entonces, una terapia con una eficiencia alta, primero que nada, la eficiencia alta no te asegura que todas tus bolitas se vayan a remover. Y si tu intensidad pues no es mucha, no vas a dar chance a que estas bolitas que estaban en otros compartimentos se redistribuyan. Ahora, esta terapia es una terapia con menos eficiencia, pero con más intensidad. Esta terapia va a ser de una bolita por hora. Entonces empiezan a salir una por una, pero así como van saliendo, así se van redistribuyendo. ¿Ok? Entonces vamos despacito, vamos removiendo. Obviamente vamos súper despacio y no estamos logrando. Si estas bolitas eran potasio y era 8 o 9, pues bueno, ese paciente probablemente vaya a fallecer por alguna arritmia letal porque esta terapia es sumamente ineficiente. Entonces, literal lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto 8 veces porque lo vamos a hacer 8 horas. Nuestra intensidad va a ser de 8 horas. Entonces, una terapia que tiene una eficiencia de una bolita por hora con una intensidad de 8 horas nos da un producto total de K por T de 8 bolitas. Muy igualito a la otra terapia, pero fíjense la diferencia. Ahora tenemos un compartimento extravascular mucho más depletado de la sustancia a remover y logramos remover prácticamente el mismo producto que queríamos, ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos que necesito que se comprendan bastante bien. Entonces, una terapia intermitente tiene un flujo sanguíneo y un flujo dializante con esta relación 1:2. Las terapias intermitentes son terapias de alta eficiencia, pero tienen muy baja intensidad, ¿ok? Es decir, no son más que 3 a 4 horas, ¿ok? Entonces, este ejemplo siempre me gusta utilizarlo. Ustedes tienen un flujo sanguíneo 250 mililitros minuto y tienen un flujo dializante de 500 mililitros minuto. Llega una sustancia con una concentración de 100 y para cuando llega de este lado tiene una concentración de 30. Esto se llama R y lo que sale del otro lado y lo que lograste remover se llama URR, ¿no? El famoso URR. Este paciente tiene 28 litros de volumen de distribución de esta sustancia. Y entonces lo que hacemos es que sabemos que de estos 250 mililitros, el 70% de estos 250 mililitros logró depurarse completamente. Entonces el 70% de 250 es 175. 175 le vamos a dar 240 minutos que son 4 horas, son 42 litros. Y luego estos 42 litros los dividimos entre el volumen de distribución y nos da 1.5. Es decir, que logramos limpiar 100% de esa molécula, un volumen y medio de distribución de ese paciente. ¿Ok? Eso es una terapia intermitente. Ahora, una terapia continua, el flujo sanguíneo y el flujo de efluente, le pongo aquí efluente, pero si quieren es dializante o sustitución o lo que quieran, es de 3 a 1. El efluente es 3 veces más lento y se satura al 100%. Es una terapia de muy, muy baja eficiencia, pero de muy alta intensidad, ¿ok? Desde 24 hasta más horas, ¿ok?
Entonces, ahora fíjense, tengo esta terapia, mi flujo sanguíneo es de 100 y mi flujo de efluente o de dializante ya no es de 500, ahora es de 16 a 30 mililitros minuto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo a este paciente le doy una sesión de 4 horas? ¿No? Entonces, tenemos la saturación, la concentración del producto en el efluente entre la concentración del producto en el origen por el volumen del efluente. Entonces, si yo tengo 100 de concentración en el origen y 100 de concentración en el efluente, quiere decir que mi efluente se saturó al 100%. Ya no se puede saturar más, ya no puede estar más arriba de 100. Entonces hago la fórmula, 100 entre 100 me da 1, multiplico el volumen de efluente y me da 35. Entonces, por eso en terapias continuas, en terapias lentas, el efluente equivale a la depuración, por esto, ¿ok? Porque la concentración en el origen y la concentración en el efluente es igual y se cancelan, ¿ok? Y ahora nada más tenemos 35 mililitros minuto. Ahora, si yo multiplico 35 mililitros minuto por 240 minutos en 4 horas, pues solo logro depurar 8.4 mililitros, ¿ok? Vean nada más todo esto, ¿ok? Ahora, una sesión de 24 horas, pues simplemente multiplicamos 35 por 1440, que son los minutos en 24 horas, y obtenemos que logro depurar 1.8 volúmenes de distribución de esa sustancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una terapia intermitente de 4 horas, más o menos, es equivalente a una terapia lenta continua de 24 horas. Por eso si ustedes un día conectan una terapia continua y la conectan 8 o 12 horas, pues mejor no hubieran hecho nada, mejor lo hubieran dejado así porque es como si no le hubieran dado nada. ¿Ok? Entonces, propiedades para control de soluto. Errores frecuentes. Priorizar sobre remoción de sustancias y mejoría de desenlaces con las terapias, ¿ok? Los nefrólogos tenemos un complejo de querer resolver todos los problemas de todos los otros especialistas y pues la terapia de reemplazo renal hasta cierto punto es como nuestro superpoder, es lo que sabemos hacer, que nadie más sabe hacer y yo también quisiera, que dar una terapia de reemplazo renal en un paciente críticamente enfermo le mejorara los desenlaces, ¿ok? Pero bueno, ya que superé ese trauma, entonces vamos a controlar los solutos y el volumen a los pacientes, ¿ok? Sacrificar el circuito a cambio de maniobras sin sustento, es decir, dar convección, dar altos volúmenes de convección, tratar de remover citocinas con convección, moléculas de tamaño intermedio, etcétera, ¿no? No ser eficiente con las terapias intermitentes. Esto es un error muy frecuente. Dices, bueno, le voy a dar un intermitente porque no tengo un prisma, porque no tengo una multifiltrate, no tengo lo que quiero, ¿no? Y tengo ahí mi máquina, pero yo le quiero dar, entonces le voy a dar flujos bajos porque está críticamente enfermo y ya, flujos bajos, ¿no? Y poquitas horas o no sé. Y no le voy a dar tantas sesiones. Entonces, si lo que tienes es una terapia intermitente, pues tienes que utilizar su superpoder, que es la eficiencia, ¿ok? No repetir las terapias intermitentes. Estamos acostumbrados, si principalmente vemos pacientes crónicos, estamos acostumbrados a que los pacientes pues los mandas a su casa, se van 48 horas y a las 48 horas regresan y les vuelves a dar otra terapia. Los pacientes críticamente enfermos tienen alto catabolismo, requieren nutrición, requieren volumen y por lo tanto las terapias hay que repetirlas, ¿ok? Hay que repetir. Si son intermitentes, no puedes esperarte a que tenga indicaciones, si no te va a ganar el paciente. Y no conocer las herramientas, es decir, no saber qué hace, ¿ok? Entonces, CRT, prioridad 1 con una terapia continua es el circuito. Lo más importante en una terapia continua es el circuito. Todos los esfuerzos deben de concentrarse en mantener el circuito corriendo, ¿ok? Hay 1000 cosas que puedes hacer con esta máquina. Esta máquina es muy bonita, es la que casi todos los que manejan esto sabemos usar y tiene miles de modalidades y miles de opciones, pero si ustedes se concentran en otras cosas que no sean mantener su circuito corriendo, van a fracasar. ¿Por qué? Porque su terapia tiene 30 mililitros minuto. Y así como yo les enseñé la otra diapositiva en donde fracasé por como 3 días por no ponerle citrato al paciente, fracasé totalmente con mis objetivos. ¿Por qué? Porque el circuito no estaba corriendo. Entonces, el único objetivo cuando está en esto es
mantener el circuito corriendo. ¿Cómo lo vamos a mantener? Tú puedes tener la mejor máquina, bueno, no es anuncio, pero no creo que sea la mejor máquina, el mejor filtro, las mejores bolsas, al nefrólogo más inteligente que le sabe a los cálculos, así, incluso aquí pueden usar su adequator, si es que lo conocen, todo. Pero si todo esto está perfecto y ustedes no tienen un buen acceso vascular, pues se acabó, ¿ok? Entonces, el paso número 1 para mantener un circuito, especialmente en terapias continuas, es el acceso vascular, ¿ok? Pongan buenos accesos vasculares, ¿ok? Se recomienda que sea primero yugular derecho, segundo lugar femoral derecho, tercer lugar yugular izquierdo, luego femoral izquierdo y hasta el final y de preferencia nunca los subclavios, ¿ok? Les recomiendo que usen catéteres gruesos, con puntas grandes o en formas diferentes. Por ejemplo, un buen catéter para terapias continuas es el Niágara. El Niágara es un buen catéter. Y, por ejemplo, yo he estado usando recientemente el Majurcar Elite, que es mucho más grueso y es de otro material, y son una maravilla de catéteres. O sea, la verdad es que nunca te dan flujos de 350, 400 sin ningún problema. Entonces, esos catéteres son los que hay que usar en estos pacientes, especialmente en terapias continuas. Yo podría decirles que lo más importante de una terapia continua, lo más importante es el catéter, ¿ok? Después, lo segundo más importante es la persona que lo va a manejar. Si a esta persona le vale gorro el aparato, deja que la bomba se pare, no deja que las bolsas se cambien y por lo tanto no hay depuración se paran los efluentes y la bomba sigue, entonces no vas a poder. Entonces, catéter, enfermería o si ustedes lo hacen ustedes, tienen que ser una persona que esté dispuesta y comprometida a mantener el circuito, ¿ok? Anticoagulación. Yo en lo personal tengo un sesgo con el citrato. El citrato para mí es lo mejor, pero pues bueno, hay mucha gente que dice que es muy complejo, que hay que tener protocolos muy estrictos. Yo pienso que puede ser sencillo utilizar citrato y voy a tratar de que así sea siempre y les voy a decir, o sea, usar citrato es prácticamente desentenderte del circuito, ¿no? El circuito se mantiene y es una maravilla utilizar citrato, ¿ok? A mí nunca se me ha coagulado un filtro con citrato, ¿ok? Y priorizar difusión sobre convección, ¿ok? La difusión no genera fracción de filtración y al no generar fracción de filtración, hay menos elevación de la presión transmembrana, hay menos agregación de proteínas, de pastel de proteínas, de formación de membrana secundaria, por lo tanto tu filtro te debería de durar más. Aparte de que no hay desenlaces mejores en usar convección. Ahora, HD intermitente. ¿Cuál es la prioridad del HD intermitente? La eficiencia y repetir la terapia, ¿ok? Repetir la terapia. Eso es lo más importante. Los esfuerzos deben concentrarse en que la terapia sea eficiente. ¿Cómo damos una terapia de 4 horas altamente eficiente a un paciente con inestabilidad hemodinámica? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Entonces, ¿qué potenciales daños con una terapia eficiente y corta? Pues, primero que nada, sacarle a un paciente que está con doble vasopresor, que está chocado, sacarle 300 mililitros de su volumen circulante, definitivamente lo va a descompensar, ¿ok? Tener una tasa de ultrafiltrado alto y potencialmente los cambios bruscos de osmolaridad. Obviamente para las terapias intermitentes estas dos cosas son muy relevantes, pero pues para las terapias continuas pues también tienes que cebar al paciente, no es como que, no es como que se salvan de eso, ¿ok? Entonces, esas son las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, hay un mito por ahí de que los flujos sanguíneos hipotensan a los pacientes, ¿no? Muchas veces las enfermeras te dicen, doctor, se hipotensó el paciente y le bajé al flujo sanguíneo. Bueno, los flujos sanguíneos no hipotensan. No les traigo los artículos, pero hay muchos artículos ya comprobados sobre los flujos sanguíneos. ¿Ustedes han visto alguna vez unas cánulas de ECMO y los flujos que usa un ECMO? Y pues bueno,
Esos serían flujos que a mí me llamarían la atención, pero pues bueno, ni esos flujos son tan relevantes como para que haya una inestabilidad hemoménica. ¿Por qué? Porque el intercambio de sangre es continuo. Así como entra sangre, así sale sangre y todo eso sucede en un espacio de 2 o 3 centímetros. Entonces, un flujo sanguíneo no te va a hipotensar. Te puede ser diferente si tú cebas a tu paciente con un flujo de 400 mililitros minuto, pues vas a cebarle 300 mililitros en 30 segundos o menos. Si tú cebas a un paciente con un flujo sanguíneo muy bajito, no sé, de 80 mililitros minuto, pues bueno, entonces eso es diferente a que tu flujo sanguíneo de terapia vaya a hipotensar a tu paciente. ¿Ok? Entonces, los flujos sanguíneos, por lo menos después de los 20 minutos del cebado o de lo que te hayas tardado en lo que se recupera el paciente del cebado, a veces eso puede ser lo que pasa, es que cebas un paciente, se inestabiliza y le echan la culpa al flujo sanguíneo. Bueno, después de eso, el flujo sanguíneo debería de ser sin problemas, ¿ok? Flujo dializante estándar, hay que ponerle, si vas a usar una terapia intermitente, pues ponle el flujo dializante estándar, ponle 500 mililitros minuto, ponle, no le pongas 300. Si vas a hacer un SLED, ahorita vamos a hablar de eso, pues bueno, ponle 300, ponle 200, ponle 100. Pero si vas a hacer una terapia intermitente, pues usa flujos normales. No le subas el flujo también más allá de 800 o más de 500 porque la depuración o la eficiencia que vas a obtener extra es mínima, ¿ok? Y vas a gastar agua a lo menso. Temperatura baja son maniobras tradicionales de compensación en pacientes con inestabilidad hemodinámica y intermitentes. Base de sodio alta, en crónicos pues eso no es buena idea, pero en agudos podría ser buena idea que tengas tu concentración de sodio unos cuantos miliequivalentes arriba de la concentración del paciente. Cebar con albúmina y hemoderivados. Si ustedes van a conectar a un paciente con inestabilidad hemodinámica franca y necesita su terapia de reemplazo renal y solo tienen una máquina de hemodiálisis y aparte esa máquina ya la necesita otro paciente, entonces han decidido que le van a dar 2 horas para controlarle el potasio al paciente o 3 horas para ultrafiltrarlo, aunque sea 500 o 1 litro, para mañana repetir la terapia. Entonces, y dices, híjole, lo voy a cebar y ese paciente se me va a descompensar. Bueno, pues intenten cebar con albúmina o con hemoderivados, especialmente si requiere hemoderivados. No nomás ceben hemoderivados para cebar, ¿no? Si el paciente requiere un paquete globular, pues aprovechen que lo requiere y ceben el circuito con un paquete globular y entonces de alguna forma nunca cebas al paciente porque estás administrándole sangre igual que se la estás sacando. Uso de aminas a dosis respuesta, especialmente al principio de la terapia. Cuando cebas al paciente, el paciente se va a descompensar. O sea, eso es algo bien importante, ¿ok? Y esto es algo en lo que yo les recomiendo. Si ustedes van a dar una terapia intermitente a un paciente críticamente enfermo, tienen que estar ahí con él por lo menos la primera hora. O sea, eso es fundamental. La enfermera va a ver las aminas, va a ver la presión, se le va a bajar, se va a descompensar, va a hacer taquicardia y se va a asustar y va a desconectar a su paciente y sus metas no las van a lograr. Entonces, quédense por lo menos la primera media hora, 1 hora ahí con su paciente porque es muy probable que vaya a necesitar un poquito de aumento de aminas, que vaya a necesitar ajuste, etcétera. ¿Ok? Inicio de ultrafiltrado tardío, obviamente no los empiecen a ultrafiltrar minuto 1 de la terapia, ya que haya pasado el choque del cebado, ya que haya pasado esta primera fase en donde se suben las aminas, pues entonces iniciar el ultrafiltrado tardío. ¿Ok? Y pues terapia repetida, repetir la terapia. O sea, si el paciente tienes que sacarle 2 litros, 3, 4 litros, pues hay que meterlo diario, incluso hay que meterlo 2 veces al día, no sé. Hay que repetir la terapia. No puedes usar una terapia eficiente, corta, y no repetirla. ¿Ok? Créanme que todo esto se puede hacer y tú puedes conectar pacientes inestables a terapias cortas de alta eficiencia para lograr tus objetivos de control de solutos, ¿ok? Se puede siempre y cuando se conozcan su equipo, conozcan a su paciente y sepan hacerlo adecuadamente y que no nomás poner las indicaciones en un papel, darse la vuelta e irse, ¿ok? ¿Es mucho más complicado que una terapia de reemplazo renal continuo? Sí, porque necesitas más consideraciones, necesitas estar ahí pegado, pero se puede y se debe de hacer si esa es la herramienta que tienes, ¿ok? Híbridas. Pues bueno, ¿cuál es la prioridad? Pues ambas prioridades. El circuito, porque son terapias relativamente largas,
y repetir. ¿Por qué? Porque son terapias intermitentes, es decir, vas a dejar de hacer la terapia en algún momento y vas a tener un rebote importante. Entonces, los esfuerzos deben ser en mantener el circuito y repetir la terapia. Entonces, híbridas, mezclar los conocimientos de eficiencia e intensidad para cumplir las metas. Cuidar el circuito es prioridad y también repetir es prioridad. ¿Ok? Ahora, este es ya casi estoy terminando. Me pasé como 5 minutos. Entonces, esta es una terapia continua, tiene alta intensidad, ya quedamos, tiene baja eficiencia, muy baja eficiencia. Esta es una terapia intermitente, tiene baja intensidad, pero tiene muy alta eficiencia, ¿ok? ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, estabilidad hemodinámica, eso es lo mejor que te puede dar una terapia continua es que estás tranquilo con tu máquina y el paciente no va a estar ahí, no vas a estar ahí pegado con él al inicio y asustado de que te lo puedes echar nada más por conectarlo a una terapia, ¿no? Y vas a lograr ese estado estable que les comenté en donde prácticamente vas a tener un paciente todos los días con sus laboratorios y lo tienes con el circuito andando. Acuérdense, la prioridad es el circuito. Si ustedes tienen el circuito andando, ustedes le van a pedir laboratorios y va a tener cambios sutiles de potasio, cambios sutiles de BUN, cambios sutiles de fósforo, especialmente si lo estás nutriendo, y todo va a estar como muy bonito. Mientras tú nutras al paciente y mantengas el circuito corriendo, vas a tener como si tuvieras un riñón artificial en un paciente crítico. ¿Eso mejora los desenlaces? Pues ya vimos que no, pero créanme que es muy cómodo tener un paciente en una terapia continua, a diferencia de lo difícil que puede ser tener una terapia intermitente. ¿Qué hace una terapia intermitente? Pues es remoción corta y tiempo libre de máquina. Esto a veces se nos olvida, especialmente ahorita en tiempos de pandemia. A lo mejor tener un paciente 24, 48, 72 horas conectado a una máquina es un desperdicio de recursos. Es decir, una máquina está atendiendo a un paciente durante 24 horas, mientras que yo con una máquina de estas puedo atender por lo menos entre 3 y 4 pacientes en 24 horas y controlarle los solutos y sin ninguna diferencia en desenlaces. Entonces, vean nada más eso, ¿no? Es remoción corta y tiempo libre de máquina. Si el paciente se tiene que ir a un TAC, si el paciente se tiene que ir a una cirugía, pues obviamente tú ya cumpliste con tus 3, 4 horas ese día y se acabó. Le diste, le controlaste los solutos, se va a su cirugía. Este paciente tú lo desconectas 3, 4 horas para que se va a su cirugía y le diste en la torre a toda tu eficiencia escasa que le diste. Entonces, también es importante que sepan que no todo es estar conectado a una máquina 24 horas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es? Pues es dependiente de horas de máquina y pues es costoso. En esto pues no hay un steady state. Obviamente todo rebota de manera endemoniada, ¿ok? El boom a las pocas horas ya está casi igual, incluso puedes ver pacientes que no te sorprenda ver pacientes que los hemodializas y al otro día amanecen con el boom igual o peor, ¿ok? O con el potasio igual o peor, ¿ok? No hay un steady state, no se controlan otros solutos porque no se logran remover sustancias que están en otros compartimentos que no sean el intravascular. Eso es muy importante que se entienda. Obviamente hay menos inestabilidad de hemodinámica. Híbridas, pues bueno, hay dos tipos de híbridas, las que tratan de ser como terapias intermitentes, que tratan de ser como CRRT, es decir, tratan de ser más intensas, es decir, más largas, y también tratan de ser menos eficientes. Entonces, por ejemplo, un SLED. El SLED, por definición, es una terapia de 8 a 10 horas en donde, en efecto, usas flujos bajos para darle menor eficiencia. ¿Por qué quisieras darle menor eficiencia? Porque le vas a dar menos intensidad y tú al dar menos eficiencia, acuérdense, entre menos eficiencia des, como las terapias lentas, más cercano vas a llegar a un estado estable. Ajá, porque vas a poder redistribuir sustancias que están en otros compartimentos. Entonces, por eso necesitamos menor eficiencia. Si ustedes no le pueden bajar el flujo dializante abajo de 300 a su máquina y no le bajan el flujo sanguíneo para que sea menos eficiente, no están haciendo un SLED, ¿ok? Están haciendo otra cosa que también es una híbrida, pero no es un SLED, ¿ok? Por ejemplo, yo en lo personal nunca he hecho un SLED porque yo nunca he tenido disponible una máquina intermitente a la que yo le pueda bajar los flujos
suficientes para que durante 8 horas yo le pueda dejar prendido el dializante y los flujos sanguíneos bajos y me den lo equivalente a una terapia de 3 horas, pero se la doy en 8 o 10 horas. ¿Okay? Lo que estoy acostumbrado a hacer como híbridas, pues es dar terapias, una hemodiálisis transitoria, es decir, le prendes el dializante 3 horas, te vuelves intermitente, le das alta eficiencia, baja intensidad a la diálisis y te sigues en secuencial para el ultrafiltrado por 8 a 10 horas, porque es la parte que más te preocupa, la inestabilidad hemodinámica. Eso se llama hemodiálisis transitoria y pues es una forma de una terapia híbrida o prolongada. Y bueno, hay otras cosas que pues con el prisma creo que no se puede hacer, no es tan sencillo, pero es las terapias lentas, tratar de ser intermitentes. Eso está medio raro, pero tienen que entender que hay muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros lados, en donde los intensivistas manejan las terapias de reemplazo renal y no tienen acceso a terapias intermitentes, ¿ok? Ellos manejan su terapia de reemplazo renal continua y si tienen a su paciente con falla renal le ponen esta máquina, pero pues ellos no son nefrólogos y no están familiarizados ni tampoco tienen acceso a estas máquinas. Entonces, ¿qué hacen? Crean una prescripción que trata de ser más eficiente y le quitan intensidad, ¿ok? ¿Por qué hacen esto? Porque a lo mejor necesitan, por ejemplo, una hipercalemia, tratar una hipercalemia, una acidosis grave que saben que no se va a corregir en 24 horas, no se va a poder corregir hasta dentro de 24 horas. Bueno, tienes que subirle la dosis y bajarle el tiempo para poder usar esta máquina con otro paciente y dar la misma efectividad. Y estas se llaman las aceleradas y prácticamente es usar la terapia continua y adaptarle los volúmenes y adaptarle el tiempo para que sea más parecido a una intermitente. Entonces, todas estas son las híbridas y hay que saber usarlas. Realmente las híbridas son terapias, es simplemente ingenio humano, tratando de conseguir las metas, ¿ok? Eso es todo y hay que saber usar y ustedes pueden inventar su propia híbrida y decir yo hice esto más esto y luego hice aquello y esta es una terapia híbrida y pues me ayuda por esto, ¿ok? Y bueno, conclusiones. La lesión renal aguda más terapia de reemplazo renal tiene alta mortalidad. La terapia de reemplazo renal lesión renal aguda, es el fracaso del nefrólogo. La mortalidad está dada por lo que representa la lesión renal aguda. Siempre acuérdense de eso. Si un paciente tiene lesión renal aguda, la mortalidad está dictada por lo que le causó la lesión renal aguda. La terapia de reemplazo renal debe ser soporte para control de volumen y solutos únicamente, ¿ok? Yo en lo personal ya superé el trauma de que mi terapia va a causar un impacto sobre la mortalidad, va a causar un impacto que encuentres diagnostiques a tu paciente y le trates, sea lo que sea que lo está matando, ¿ok? Y mientras tanto, tú mantienes al paciente lo más homeostático que se pueda para que no se muera por esas complicaciones. Conoce tus herramientas a fondo y adáptalas, ¿ok? O sea, lo que tengas, úsenlo y úsenlo bien. Hay cosas más cómodas, hay cosas más incómodas y cada una tiene sus pros y sus contras. Usa lo que tengas disponible, pero úsalo bien, ¿ok? Y pues esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, igual puede prender su micrófono o igual lo puede poner por el chat. Aquí hay algunas preguntas. Bueno, el doctor Isordia nada más comenta que el yugular derecho 13.5 French por 20 centímetros y el Elite hay de 24 y de 30 centímetros para femorales. Y hacen una pregunta. En terapias continuas, ¿hay contraindicación de anticoagulación con citrato en pacientes con riesgo de sangrado como pacientes con trombocitopenia? No, el citrato no causa sangrado, es una anticoagulación regional y una de sus ventajas es que la anticoagulación con citrato no es una anticoagulación al paciente, o sea, el paciente no está anticoagulado, lo único que está anticoagulado es el circuito.